Hola a todos, buenas noches. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a nuestra charla virtual. Quiero darles la bienvenida. Quiero comentarles que la charla del día de hoy sobre duelo, COVID-19 y cómo afrontarlo, y cómo manejarlo, busca dar herramientas para manejar esta situación que muchas familias y muchas personas están atravesando. Entonces, vamos a lo largo de la charla a compartir, pues, qué es el duelo, qué herramientas podemos utilizar para manejarlo y para, pues, poder solucionarlo de la mejor manera. Me presento, mi nombre es Joana Herrera, soy psicóloga del equipo de asesorías psicológicas y pues hago parte del equipo de profesionales que atendemos parte de las situaciones que se están presentando ahora por la situación de pandemia. Entonces, desde el equipo de asesorías, pues queremos que ustedes puedan disfrutar de este espacio. Quiero invitarlos a que se unan a nuestro canal y a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, asesoríaspsicológicas.com. Para nosotros es muy importante que ustedes se suscriban. Nosotros estamos realizando un programa de charlas virtuales semanalmente, quincenalmente, bueno, hay diferentes programaciones para que ustedes las puedan disfrutar. Si se suscriben a nuestro canal y a nuestras redes sociales, van a disfrutar de contenido, digamos, exclusivo de muchos temas que estamos desarrollando alrededor de la pandemia, otros temas también más empresariales y que pueden ser de mucha utilidad para ustedes. Entonces, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan estar al día en cada una de las charlas que realizamos. Quiero contarles un poco el por qué, digamos, realizamos esta charla. La situación de pandemia que hemos estado viviendo desde hace pues varios meses ha llevado a desarrollar diferentes cambios en áreas de nuestra vida. Sí, han cambiado muchos aspectos, entre ellos pues la situación y la forma en que nosotros debemos despedir a las personas que amamos. Hasta eso ha cambiado, ¿sí? La realidad de nuestras familias y de cómo de alguna manera, digamos, no podemos hacer nuestros procesos de despedida como nosotros lo veníamos haciendo antes, por los protocolos sanitarios, por cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y por la realidad misma de la pandemia. Entonces, parte de esos cambios implica que nosotros tengamos herramientas para poder afrontarlo, ¿sí? Las cifras ahora nos muestran que cerca de 5.000 personas, ¿sí? Han fallecido en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y cerca de 18.000 están en total, han fallecido en Colombia, que son cifras alarmantes. Entonces, digamos, desde asesorías psicológicas extendemos pues un saludo y un acompañamiento a través de esta charla a las personas que están viviendo esta situación. Digamos que 5.000 familias lloran ahora en Colombia a sus seres queridos. En Atlántico, según las cifras, hasta agosto del 2020, estamos cerca de 2.832 casos en la zona del Atlántico, que ha sido una de las más golpeadas en términos de duelo. En el Valle del Cauca, 1.578 aproximadamente, y en Antioquia, 1.417. Entonces, digamos que estas cifras nos llevan a entender, y las cito, para entender la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Y que digamos que debemos aprender a entender lo que implica esto en nuestra propia vida, en la vida de las familias que están atravesando esta situación y pues poder de alguna manera sanarlo y atravesar estos duelos de una manera positiva y adecuada. Entonces, esa ha sido la razón por la cual Asesorías Psicológicas ha querido realizar esta charla, para acompañarles, para darles unas herramientas para poder responder de alguna manera pues a la realidad que estamos viviendo. Digamos que cuando nosotros hablamos de duelo, hablamos de una pérdida. De hecho, la palabra duelo se relaciona con la palabra dolor. Entonces, implica una situación en la cual perdemos algo o alguien frente a quien tenemos afecto,
¿sí? O que es importante en nuestras vidas. En ese orden de ideas, la pandemia, digamos, ha llevado a un distanciamiento, no solo físico, sino un distanciamiento emocional en los procesos de enfermedad de nuestros familiares. Cuando alguien ha sido infectado por el COVID, los protocolos sanitarios implican una hospitalización y esa hospitalización, digamos, no permite que podamos acompañar de cerca o de manera presencial, llamémoslo, a nuestros seres queridos. Entonces, eso hace que nosotros vayamos vivenciando un distanciamiento de ese ser que nosotros amamos y que de alguna manera, pues, sentimos impotencia, sentimos angustia, porque quisiéramos estar presentes como lo hacíamos antes en un proceso de enfermedad, pero pues la situación no lo permite. Entonces, ese distanciamiento hace que nosotros tengamos la sensación de no apoyar a la persona que ha estado atravesando por una enfermedad, de no poderla apoyar plenamente, ¿sí? Y en las situaciones de muerte, la sensación de no habernos de pronto despedido como hubiéramos querido. Sabemos que la muerte es una realidad humana y es una realidad como parte de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera en estos procesos quisiéramos rendir una despedida, un homenaje a ese ser amado, pero no es posible por la situación que estamos presentando. Entonces quedamos con la sensación de no haberlo podido despedir o apoyar en esos procesos de enfermedad. Y adicional a eso le sumamos los temores a enfermar o a infectar a otras personas. Sí, cuando de pronto también nosotros hemos sido contagiados, sí, hemos atravesado esta realidad o hemos acompañado a nuestro ser querido a la distancia. Entonces, lo que quiero decir con estas ideas, y si alguna de las personas se encuentra conectada y quiere compartir su experiencia, para nosotros es muy valioso. Los chats están abiertos para que puedan participar tanto en Instagram como en YouTube. Y si alguien se siente identificado o quiere compartir algo de su propia experiencia, para nosotros es muy valioso que lo puedan hacer. Digamos que definitivamente la pandemia y la situación que estamos viviendo ha generado muchos cambios. Son tiempos de cambio, son tiempos de crisis y son tiempos en donde el adiós que le damos a los seres amados es quizá un adiós diferente, un adiós sin abrazos, ¿sí? Y esa palabra de pronto nos lleva a pensar que quisiéramos haber realizado un proceso diferente o ni siquiera eso, porque muchas de las personas que están falleciendo, de alguna manera no esperábamos que falleciera. Uno nunca espera que la persona que ama pues fallezca en estas circunstancias tan inesperadas y tan sorpresivas, debido a que en muchos procesos de enfermedad del virus la persona va teniendo un cuadro de evolución que aparentemente pues nos llena de esperanzas, pero lamentablemente en otros casos de un momento a otro se presenta un empeoramiento porque es un virus bastante complejo y una situación que compromete pues la salud de una manera delicada. Entonces esto hace que nuestro duelo sea aún más, de alguna manera, aún más lleno de preguntas, llamémoslo, más lleno de cuestionamientos, porque no entendemos muchas cosas, porque de hecho no entendemos muchas cosas frente a la propia enfermedad y hace que sea más difícil aceptar de alguna manera lo que está pasando. Entonces, sé que a muchos de las personas que se encuentran conectadas, en primer lugar veíamos el virus como algo que aparecía en las noticias, como unas cifras, como lo dije ahorita, como unas cifras, pero realmente ya empezó a formar o a parte de nuestra propia familia o de las situaciones que estamos viviendo, pues en nuestros cercanos amigos, parientes y demás. Entonces, eso es importante que lo podamos tener en cuenta porque es una situación que de alguna manera nos lleva a, a sentirlo como propio, ¿sí? A sentir como propio la situación y a sentir como propio pues la realidad como tal de este virus y que puedan participar de la misma. Entonces, eso que quería compartirles. Por otro lado,
Entonces, hablando de esto, ¿qué es el duelo? El duelo se vuelve una respuesta totalmente natural a lo que estamos viviendo, una respuesta totalmente natural a una pérdida. El duelo es un proceso que tenemos que vivir los seres humanos cuando perdemos a alguien que amamos. Sí, es un proceso que nos ayuda a volver a encontrar el camino. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando perdemos a alguien y más un ser amado con quien teníamos un vínculo, un afecto, pues nos sentimos desubicados, sentimos que no sabemos cómo organizar nuestro mundo de nuevo y más en estas condiciones que les estoy mencionando, tan rápidas, tan sorpresivas y tan fuertes. ¿Sí? Entonces el duelo nos ayuda a volver a ubicarnos en nuestra realidad, nos ayuda a volver a encontrar el camino y a poder despedir a nuestro ser amado, a nuestro ser querido, a nuestro amigo, a nuestro pariente, de una manera sana y positiva. Entonces, el duelo a veces las personas nos dicen, pero ¿por qué lloras? Pero no llores, pero no deberías estar así, pero él ya está mejor o ella ya está mejor, pero esto no es tan fácil de comprender. Yo quiero hacerles un llamado a la salud mental y a poder vivir estos procesos de duelo como se deben vivir, permitiéndose sentir, permitiéndose atravesar pues las emociones y las situaciones que implica pues la pandemia y las pérdidas que estamos teniendo, ¿sí? El duelo es algo muy personal, ¿sí? Cada persona tiene un tiempo, tiene una manera de vivir las fases. No podemos pretender que todos lo vivamos de la misma manera, a pesar que estemos en la misma familia, por ejemplo. Sí, cada persona tiene su ritmo, tiene su manera de entender las cosas, de expresarlo, pero el llamado que sí quisiéramos hacer a través de esta charla es que te permitas sentir las emociones y te permitas gestionarlas y reconocerlas. A veces en las familias he notado que las personas en medio de la situación que vivimos quieren ser fuertes o hacerse fuertes para no generar dolor en las otras personas de la familia. Y es entendible y natural, por ejemplo, que una madre le quiera transmitir fortaleza a sus hijas cuando ha perdido su padre, por ejemplo. Pero es bueno también permitirse los espacios de expresar, de sentir y de poder sanar, porque si el duelo no se hace bien, las consecuencias a largo plazo pueden llegar a ser bastante negativas para la salud mental, pueden empezar a crearse pues situaciones de enfermedad que no son esperadas, depresiones, bueno, muchos cuadros a futuro que no son saludables. Entonces, en tiempos de COVID es importante hacer un buen duelo y es importante vivir cada una de las etapas en medio del distanciamiento que estamos viviendo, preparar una despedida para poder realizar este proceso. Bueno, y nos preguntamos entonces hasta acá, pero ¿cuáles son esas fases entonces o cómo se viven esas fases? Hay muchos modelos de duelo. Digamos que las fases son un proceso, una serie de etapas que vamos viviendo. Hay muchos modelos, hay muchas maneras de verlo. Digamos que sabemos que el duelo es saludable, es adaptativo, pero una de las primeras sensaciones que tenemos o primeras fases es la sensación de aturdimiento o choque. Es una sensación, como lo dice la palabra, la primera fase, de estar aturdido, de no saber qué pasa, de tener problemas de concentración, de memoria, de atención, nos sentimos confundidos, nos sentimos desesperados, sentimos tristeza, tal vez no podemos en esta fase llorar del mismo aturdimiento o choque, que como su nombre lo dice, es como si recibiéramos un golpe emocional. Entonces, en ese orden de ideas, en ese aturdimiento o choque, como cuando uno se golpea literal físicamente, es un golpe emocional, no creemos que esto esté pasando, no creemos que esto sea cierto. Y en el duelo COVID se hace mucho más evidente y mucho más notorio esto debido a que, pues como lo venía diciendo, el distanciamiento, la realidad de la enfermedad hace que sintamos ese aturdimiento y ese choque de una manera mucho más marcada.
Digamos que luego de esto, de poco a poco ir como entrando en la realidad, suele presentarse algo que se llama una segunda fase, llamémoslo, que es la evitación o la negación de lo que está pasando. Como su nombre lo dice, yo en la fase de evitación no quiero hablar de la pérdida, no quiero entrar en contacto con la realidad, niego los hechos, a veces quisiéramos pensar que fue un error, que lo que pasó no es real, que quizá la persona está de viaje, que quizá la persona va a volver, o sea, hay una negación de la realidad propia. Y es normal que esto pase dentro de los duelos. Es una fase que tenemos que vivir donde nuestra mente se protege de alguna manera a la pérdida que estamos viviendo. Hay situaciones que son tan dolorosas que hace que nosotros nos protejamos o nuestra mente se proteja de la pérdida que se está presentando. Por esta razón, tenemos en esta fase un momento en donde quisiéramos pensar que esto no está pasando, queremos evitarlo, queremos negarlo. La idea en esta fase es poco a poco ir transitando, ¿sí? En las emociones que estamos viviendo, ir poco a poco venciendo esta resistencia a la realidad. Esto nos puede generar un poco de inquietud y de ansiedad, que es parte de los procesos de duelo. Posteriormente se presentan muchas emociones, se presentan emociones como la ansiedad, la ira, ¿sí? El enojo, sensaciones como la tristeza, hay muchas emociones que van circulando y que ahí es donde quisiera con la charla de hoy, en cómo manejar un duelo COVID-19, permitirte expresar esas emociones, permitirte descargar, permitirte hablar con alguien porque poco a poco, si lo permitimos gradualmente, vamos a ir conectando, integrando, aceptando la situación. En esta fase se suelen presentar también muchas emociones de culpa. Hay personas que sienten culpa eh, por el mismo distanciamiento que no les permitió acompañar a los seres queridos, por ejemplo, pero es una culpa irracional debido a que son protocolos y no está en nuestras manos que sea de otra manera, ¿sí? Presentamos culpa por muchas cosas del pasado, quizá no solucionadas, cosas por perdonar, presentamos culpa por la misma situación en cómo se dio la muerte, hacemos cuestionamientos. Está en parte de la naturaleza humana buscar culpables en estos momentos de dolor. Entonces quizás sentimos enojo hacia los, no sé, hacia los mismos encargados de los procesos de cuidado, no sé, o sea, buscamos descargar esa culpa y ese enojo de formas que no, digamos que no entendemos en ese momento del mismo dolor que sentimos, pero es necesario transitar esas emociones, transitar esas preguntas y poco a poco ir aceptando la realidad de la pérdida. Así vamos a estar gradualmente más dispuestos a enfrentarnos al dolor y a poder encontrar nuestro camino de nuevo, que es lo que busca el duelo, encontrar nuestro norte y nuestro camino de nuevo posterior a una pérdida. Bueno, les pregunto a las personas que están conectadas, me gustaría saber cómo les parece esta propuesta de estas etapas, si se sienten identificados en alguna de estas etapas, si lo están viviendo, quizá en qué etapa cree que te encuentras o qué emociones estás experimentando. Y la experiencia que nos quieras compartir para nosotros es muy valiosa. Digamos que posteriormente a esta parte del duelo, se va presentando un proceso de crecimiento y transformación, pero esto es gradual, esto no es tan mecánico. A veces queremos pasar rápidamente de una fase a la otra porque el dolor es pues intenso, pero cada persona avanza a veces y retrocede un poco. Avanza dos pasos y retrocede tres a veces, o avanza tres y retrocede uno. Es parte de los procesos de sanación, es parte de los procesos de hacer el duelo, de elaborarlo, poderlo vivir con calma, digamos, reconocimiento de nuestras emociones y de la mejor manera. ¿Qué busca la fase de crecimiento y transformación? Reorganizarnos, encontrar motivaciones,
ubicar a nuestro ser querido en nuestro mundo interno de otra manera, ubicarlo en otro lugar donde entendemos que se ha hecho un cierre y donde entendemos que la persona ha cumplido su ciclo y podemos continuar viviendo de forma positiva. Por acá nos comparten por Instagram. Personalmente estoy pasando por un duelo. Muchas gracias por conectar con nosotros. Para nosotros es muy importante que estés acá y que esto te ayude de alguna manera a acompañarte en el duelo que estás viviendo y te brinde herramientas para poderlo solucionar y elaborar de la mejor manera. Acá nos dicen, gracias, nos complementas, me he sentido culpable, me he sentido abandonada, sentimientos que acabo de decir, muchas gracias. Y eso se relaciona, tu aporte es muy valioso porque se relaciona con las fases de las que estamos hablando, donde, digamos, tenemos una sensación de culpa por muchas cosas, pero no nos podemos quedar en la culpa, ¿sí? Debemos elaborarla, debemos buscar maneras para dejar de sentir esa culpa. Digamos que ahí es donde viene, digamos, las herramientas prácticas que queremos compartir hoy con ustedes de cómo de pronto ayudarte a ti a evitar sentir esa culpa o a poder transitarla de la mejor manera, para poder dejar de sentirla o manejarla, porque no se trata solo de dejar de sentirla, sino la reconozco, sé que me acompaña esta culpa, que aprendo de ella, hasta dónde es racional esa culpa y hasta dónde es irracional, porque mucha de la culpa en los procesos de duelo a veces se vuelve irracional por el mismo dolor que sentimos. Y cuando digo irracional me refiero a que no tiene un referente de la realidad como tal que lo justifique, sino es más por el mismo dolor que la sentimos. Entonces, para poderla administrar y poderlas manejar en un proceso de duelo COVID, es importante reconocer primero estas fases y poder atravesarlas. Pero queremos invitarlos de manera práctica a que ustedes puedan hablar de la pérdida que han tenido. Es importante hablar de cómo te sientes. Es importante hablar de lo que piensas, de lo que sientes con una persona con la que puedas hablar. No todas las personas tienen paciencia para escuchar en los procesos de duelo. Hay personas que se angustian mucho de ver llorar a alguien. Entonces, cuando yo hablo de hablar acerca de la pérdida, hablo de hablar con alguien que nos pueda escuchar, un ser amado, un ser querido, un amigo o un profesional que nos pueda guiar si lo vemos así necesario. Porque lo último que queremos en un momento de estos es quizá alguien que se impaciente ante nuestra situación, de pronto lo hace sin mal ánimo, sin querer hacer algo negativo, pero digamos que es natural poder tener la necesidad de conversar para manejar esa culpa y esas situaciones que sentimos. Es importante como segundo elemento expresar tus emociones, sentirlas, escribirlas. Sirve mucho escribir. ¿Qué pasaría si escribieras esa culpa, lo que sientes, lo colocaras en una carta, lo colocaras en una hoja, para poder ponerte en paz contigo y con la situación, por ejemplo? Entonces, podríamos expresar tus emociones diariamente. Escribir a lápiz y papel, con puño y letra, es muy terapéutico a mi parecer y nos ayuda mucho a elaborar los duelos. De hecho, en los duelos COVID-19 es importante preparar una despedida de nuestro ser querido. Sabemos que los protocolos sanitarios están implicando que los cuerpos de nuestros seres queridos demoren un tiempo más o hayan protocolos de cremación, pero es necesario dar un espacio para despedirlo. Así te vas a sentir menos culpable y te vas a sentir mejor porque vas a poder tener un espacio de cierre. Entonces, luego que nos entregan las cenizas, es necesario enfrentar la situación y es necesario poder de alguna manera conectarnos, expresar nuestro afecto, hacer un homenaje. Se están haciendo muchos homenajes virtuales, haciendo uso de la virtualidad para despedir a ese ser amado, para poder rendirle un homenaje de resaltar, por ejemplo, los aspectos más valiosos que nos dejó, las enseñanzas que nos dejó, espacios que unen mucho la familia. Hay que aprovechar la virtualidad para hacer las despedidas.
Sabemos que dentro de los mismos protocolos solo algunas personas pueden entrar digamos, allá a sepultar las cenizas, ¿sí? Pero antes de llevarlo, de pronto es bueno que la familia pueda tener un homenaje para que cada uno pueda elaborar su dolor y despedir al ser querido. A veces quisiéramos que esto pasara rápido y no hacerlo, pero la despedida es demasiado importante para liberarse de los sentimientos de culpa. Yo te invito, por ejemplo, a que tengas un espacio de privacidad en donde puedas tomar una hoja de papel también y le puedas escribir una carta a ese ser amado, esa persona que ya no está, pero que ahora te acompaña de formas diferentes y que le puedas escribir a la persona aquello que le agradeces, porque siempre a estas personas que llegan a nuestra vida nos enseñan muchas cosas, aquello que le agradeces, si hay que pedir perdón, digamos que respondiendo un poco al tema que nos mencionabas de la culpa, creo que somos humanos y nos podemos equivocar en muchas cosas y lo importante y noble es poder pedir perdón. Entonces, en esa carta poder escribirle aquello que tú quieres pedir perdón o aquello que quieres perdonar para que la persona se vaya tranquila. En el duelo debemos dejar ir a la persona y dejarlo ir tranquilamente. Como todo esto en el COVID-19 pasa tan rápido, no es tan fácil en nuestra mente organizarlo y por eso es bueno y hablo de la despedida y de la importancia de escribir y de hacer una carta. En esa carta puedes escribir todo aquello que sientas, puedes hablarle a tu ser querido. De hecho, te invito en este momento a hacer el ejercicio. Toma una hoja de papel, puedes preparar el espacio, puedes tomar una fotografía que tengas cerca de tu ser amado, la persona que has perdido y empezar a escribir y empezar a poder expresar lo que sientes y a poder dejar en paz la situación, a poderle dar un adiós y a poder sanar esa herida, porque es que cuando alguien muere, ¿sí? Es como si yo arrancara literal algo, o sea, como si rompiera esos vínculos. Entonces duele y eso implica un proceso de sanación. Entonces, en estos duelos por COVID es importante escribirlo, es importante despedirlo, es importante agradecer y perdonar como parte del proceso de sanación. Por acá nos comparten, voy a hacer un par para leer su chat, por acá nos comparte, nos amplías la información, muchas gracias. Me siento culpable porque no lo volví a ver y no le pude cumplir que iba a verlo. Claro, entiendo lo que nos compartes y es propio del COVID-19 esa culpa de no volverlo a ver, ese distanciamiento y esa promesa de no poder verlo, pero cuando nosotros entendemos que hay cosas que no son de nuestro control en esta situación que atravesamos, que no podemos controlar, porque no hay manera, porque son protocolos, porque es por nuestra propia, digamos, nuestro propio bienestar y para no sobreinfectar a otras personas. Entendemos que desde tu corazón no quisiste dejarlo de ver, me hago entender, no fue indiferencia, no fue negligencia, no, existen unas situaciones reales de esta pandemia que no lo permiten y como lo decía al inicio de la charla, había cambiado, entonces ha cambiado la manera de despedir a nuestros seres queridos. Entonces, retomando un poco lo que te decía hace un momento y valorando mucho tu compartir, definitivamente esta parte de esta culpa es irracional porque no es una culpa personal, no es algo que yo haya elaborado por mí o que haya hecho con una intencionalidad de dañar, sino que la intencionalidad simplemente fue acompañar desde la distancia. De hecho, creo que aunque no lo volviste a ver, estoy segura que lo acompañaste todos los días en su proceso de hospitalización, en su proceso de la enfermedad misma y estuviste conectada con él o con el ser amado que me cuentas, porque nosotros no solo nos conectamos físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Por acá nos comparten en YouTube, muchas gracias por unirse, nos comparte cuál sería la forma
de pedir perdón a una persona fallecida o por un malentendido, tendría que ir a una iglesia o hacer una oración. Gracias. Muy buena pregunta. Muchas gracias también por compartirnos su proceso de duelo. La forma de pedir perdón, digamos que uniendo un poco y conectando la idea que estamos hablando, sería a través de la carta, por ejemplo, donde tengas un espacio de privacidad, ¿sí? Si se puede organizar una entrevista, perdón, si se puede organizar como un espacio de, sí, llamémoslo, de interacción con todos, donde puedan despedir las cenizas y tengas un espacio de privacidad para interactuar y expresarle lo que sientes, es importante hacerlo. Si te da tranquilidad ir a una iglesia, sea cual sea tu creencia, o hacer una oración, la espiritualidad nos ayuda mucho en estos momentos. Por eso hablo que nosotros no solo tenemos conexiones físicas con las personas, sino también conexiones emocionales y espirituales. Por ello, escribir, hablar, si tienes ese espacio de privacidad en la despedida, lo puedes hacer sin cohibirte de tus emociones, sin sentir pena, sin sentir temor. Las personas que de pronto le tienen miedo a que otro llore porque pasa, y sé como psicóloga que hay que aprender, esa parte no es fácil, ver que otra persona llora y más si es un ser que queremos, pero permítale a las personas llorar y permítase a usted mismo sanar, porque si no lo hacemos de esa manera, las consecuencias a largo plazo para nosotros mismos, pues mentalmente y emocionalmente no van a ser buenas. Entonces, con una pequeña conversación, con una pequeña carta, ¿sí? De pronto hay personas que pueden tomar una vela, poner una fotografía y entrar en una conversación con tu ser querido, donde le digamos, mira, ya todo quedó en paz, te puedes ir tranquilo frente a tu pregunta del perdón. Perdonemos de corazón y dejemos ir a la persona por ese malentendido que tú dices, liberando cualquier culpa que pueda haber, tú le puedas expresar, mira, esta situación, este malentendido me tiene intranquilo, quiero pedirte perdón, quiero aclararlo, es hablarle a nuestro ser querido y hacer la despedida como si lo tuviéramos justo enfrente. Quizá una fotografía te puede ayudar, entrar en un momento de oración para poder traerlo a tu mente y visualizarlo nos puede ayudar y poder dejar libre cualquier culpa o cualquier situación que te tenga intranquilo o tenga intranquilo a tu ser querido. Digamos que las personas cuando mueren, mueren físicamente, pero pues despiertan espiritualmente. Entonces siguen con su conexión espiritual con nosotros y puedes hablarle, puedes decirle, pídele perdón y perdónalo y libera cualquier culpa a través de la escritura, a través de un diálogo pequeño. Si tienes la posibilidad de tener, por ejemplo, las cenizas o hacer una reunión virtual, familiar, para poderlo hacer de una manera segura y tranquila. Espero haber respondido a tu pregunta un poco y ayudarte en ese proceso que estás viviendo frente al perdón. También dentro de estas herramientas que estamos hablando para vivir el COVID-19, es importante en la medida de lo posible seguir rutinas en nuestro día a día, vivir las emociones, sentirlas, pero tampoco podemos alimentar la tristeza, estar consintiendo la tristeza e inactivarnos y no hacer nada en nuestra rutina diaria. En la medida de lo posible es importante hacer rutinas diarias. Sé que de pronto cada parte de la casa o diferentes lugares te recuerdan a tu ser querido y es totalmente natural que esto pase porque el duelo genera una sensación de vacío. Entonces es importante en esos momentos de vacío recordar las cosas positivas, las cosas agradables que nos dejó la persona que partió y poder en esos momentos también poco a poco ir movilizando los espacios que teníamos en común. Hay personas que toman la ropa de sus seres queridos, sus objetos preciados y los regalan a alguien que lo necesite, por ejemplo. O quizá entre la misma familia los comparten para hacer un homenaje a la persona que está, pues, que ha partido. Entonces es bueno poco a poco em, reubicarnos en nuestras rutinas y poco a poco reubicar también nuestros espacios, poder organizarlos, poder de alguna manera utilizar las cosas que tenía la persona
Si queremos guardar algo de manera simbólica, con cariño, lo podemos hacer, pero quizá no es bueno que la ropa permanezca ahí por todo el tiempo de manera indefinida. Cuando la familia se sienta lista, poco a poco hay que dar ese paso de recolocar todo lo que esta persona dejó, de ponerlo al servicio a alguien que lo necesite. A veces nos da miedo hacer eso, porque pensamos que dejar ir es olvidar al ser amado, pero nunca lo vamos a olvidar. Dejar ir es dejarlo de alguna manera libre del sufrimiento, es utilizando tus palabras pedir perdón y perdonarlo, es liberarnos de la culpa, es entender que por COVID o sin COVID es una realidad que, pues, la muerte es una realidad que hace parte de la vida y que si tenemos una formación espiritual nos da mayor sentido y trascendencia en lo que entendemos frente a ella. Entonces, para resolver los procesos de duelo, especialmente por COVID-19, es importante entender que dejar ir no es olvidar, dejar ir es recordar sin dolor. En medio de esta charla queremos hacerte un llamado a que te permitas sentir, a que te permitas expresar, a que te permitas liberar el dolor y te permitas transitar alrededor de él, te permitas reubicarte, retomar tu vida. Entonces, quisiera dejarles ese ejercicio de preparar un ritual. Si el COVID-19 no nos está permitiendo hacer los rituales como nosotros lo hacíamos, de pronto de la velación, de acompañar al ser querido, de estos rituales que son necesarios para desprendernos de nuestro ser querido. Esto no se hace porque socialmente se deba hacer así, sino porque es un momento que la mente necesita para desprenderse, para esa ruptura de vínculos que hablé, poderla sanar, para poderse desprender y preparar la despedida. Entonces, como no lo podemos hacer así, yo te quiero dejar un ejercicio, quizá tú que estás atravesando por un duelo, como nos comparten o las personas que conocen de alguien que lo esté viviendo, esto le puede servir. Haga un ejercicio de despedida, tenga un espacio de privacidad, un espacio íntimo, use una fotografía, coloque una vela para que pueda ser como un símbolo de acompañamiento en ese momento para ustedes y pueda escribir. Escríbele, háblale a tu ser querido, exprésale, como si tú en ese momento estuvieras rehaciendo la despedida que no pudiste hacer, pues por todas estas situaciones inesperadas de la pandemia y por lo sorpresivo de la enfermedad y la partida. Puedes escribir, puedes agradecer. Yo creo que eso es lo más importante, el agradecimiento, el poder expresar y el poder decir que cerramos este ciclo y que dejamos que se vaya tranquilo. Es muy importante eso, el poder liberarnos de la culpa y sobre todo de las culpas irracionales que deja pues la misma situación de pandemia, el poderte liberar de la culpa, el poder pedir perdón partiendo de la situación que todos cometemos errores y sobre todo el poder decir adiós. Tal vez es un adiós sin abrazos, como el que quisiéramos decir, el que quisiéramos hacer todos, porque lo que más quisiéramos es abrazar a los seres que amamos y estar en su último momento. Pero como no somos solo cuerpo físico, sino también espiritual, hagamos una despedida diferente, desde esa espiritualidad, desde esa conexión que siempre permanece en el amor que tenemos a los seres que amamos, debido a que a pesar de que la muerte misma acaba con el cuerpo físico, no acaba con el amor que sentimos por los seres que amamos. Entonces es importante que tú puedas desde ese amor agradecerle, perdonarlo, escribirle, hacerle un homenaje, ¿sí? Quizá esa persona, si te ayuda, puedes, no sé, escuchar esa canción favorita en homenaje a él y escribirle una carta, por ejemplo. Cada uno conoce a su ser amado y puede encontrar esa forma de ritualizar, de despedir, de darle un adiós a ese ser que ha partido por la misma situación de enfermedad o porque ha cumplido su ciclo de vida en medio de esta situación del COVID-19. Creo que todo ser querido merece ser despedido. Entonces, la idea es no limitarnos, pues, por las mismas situaciones sanitarias, sino velar por tener ese espacio de privacidad para hacerlo.
Entonces, dentro de las recomendaciones que le doy principalmente a cada uno de ustedes es hacer ese ritual de despedida, prepararlo, escribirlo, reunirse con otro ser querido, hacer una tarde de despedida antes de pronto de, así sea virtual, obviamente por los protocolos sanitarios, pero poder despedirlo, poder hacerle un homenaje va a ser una manera de permitirte elaborar el dolor, de cerrar ciclos y de alguna manera de abrir ciclos nuevos. Entonces, bueno, yo les quiero agradecer mucho la participación de cada uno de ustedes, de las personas que están viviendo su duelo. Desde Asesoría Psicológica les extendemos un saludo especial en medio de la situación que atraviesan. Nuestro equipo de profesionales está en la disposición de ayudarles para acompañarles. Nosotros dejaremos en el chat y en la información del video nuestros datos de contacto, lo pueden encontrar igual en nuestras redes sociales. Les invito a unirse a nuestro canal. Estaremos realizando una siguiente charla el 1 de septiembre para tratar temas como el autoestima y la autocompasión en tiempos de cuarentena. Entonces queremos que ustedes se conecten con nosotros y estamos pues para colaborarles. Les mando un abrazo especial a todos. En nombre de asesorías en el proceso que viven, muchas gracias y espero que esta información haya sido valiosa. No olviden suscribirse a nuestro canal. Feliz noche. Gracias.